espero pueda entender la expresión que voy a utilizar. Es un terreno virgen todavía por escudriñar, explicar y predicar. Hay tanto que la gente enseña de la música que parece que quedó en un baúl escondido porque pocas veces se enseña. Se nos enseña que rock y cosas por el estilo, pero también hay más que la Biblia enseña. Su servidor, hermanos, estamos ahí en Tlaxcala, México, llevamos 17 años sirviendo en la misma iglesia, por la gracia de Dios. En la iglesia tenemos un énfasis con la música, tenemos una orquesta de unos 20 miembros ahorita. La iglesia ha ayudado a otras iglesias, no solo de México, sino de otros países, a comenzar ministerios en la música. Nos toca participar en diferentes conferencias de música. Hemos ayudado a iglesias en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, a iniciar ministerios de música entre las orquestas, entre las guitarras, etc. Y estamos ligados con la música. Mi hijo es pianista, toca el violín, toca el cello, toca la flauta y toca puertas. Es bueno ganando almas. A él le gusta hablar con los testigos de Jehová mucho. Le gusta confrontarlos con la Biblia. Y la música, hermanos, como ayer explicaba, es algo sagrado para Dios. Es algo delicado, algo que nosotros debemos mirar a través de los ojos de Dios. La música es especial para nosotros. Y vamos a ver algo ahí. Si algún día usted quiere ir a Tlaxcala, usted está bienvenido. Tlaxcala es el estado más chiquito de toda la República Mexicana. Y lo primero que me preguntan es: ¿y la seguridad cómo está, pastor? No hay problemas ahí, nada más te secuestran, pero no pasa nada. Nada, está tranquilo. Si usted quiere ir a Tlaxcala, está tranquilo todavía, no tiene mucho que le llamaban la ciudad de La Paz, así le llamaban en México. Y si usted quiere ir, avíseme con tiempo para cuando usted vaya y yo no esté. Primero de Samuel, por favor, primero de Samuel, por favor, capítulo 16. Primero de Samuel 16. Vamos a tomar un texto que ya tomaron ahí. Primero de Samuel, el título del mensaje es Un músico conforme al corazón de Dios. Primero de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel 16. Y gracias, hermanos, que me ha encantado que han participado. Horas de ensayo para que en minutos exponga su trabajo. Pero gracias. Primero de Samuel, capítulo 16, ¿ya lo tiene ahí? Y vamos a leer capítulo 16, del versículo 14 al versículo 23. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ustedes? Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Ustedes? Saúl respondió a los criados: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Tomó ahí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl, y por medio de David su hijo. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo ruego que esté David conmigo, pues haya hallado gracia en mis ojos. Juntos el 23, por favor. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hermano, inherentemente la música que sea, la música es poderosa. Es una herramienta poderosa. Déjeme reiterar esto, no quiero redundar. La música es algo tan poderoso que llega en fracción de segundos. La música llega al inconsciente de la persona sin que la persona sepa que ella está trabajando en ella. Dicen expertos que las vacas pueden producir más leche si se le pone música con un ritmo acelerado. Sócrates dijo:
quieres dominar una nación, no se hace a través de la política, solamente controla la música que oyen los jóvenes. La música es poderosa. Y en la Biblia nos enseña este principio, el poder que tiene la música. ¿Me está entendiendo? Entonces, la música en manos incorrectas, hermano. ¿Entiende eso? Se nos mencionaba acerca de Satanás. La base de su creación fue la música. La música en manos incorrectas puede ser peligrosa. 2. La música en las manos correctas siempre será una bendición. Estaba predicando en California, en la iglesia del pastor Luis Parada. Yo venía bien cansado, hermano. Al año predico unas 40 conferencias en diferentes lugares y yo venía cansado, bien cansado. Y recuerdo que llegamos a situaciones allí para predicar. Cantaron los niños, cantaron los jóvenes, el muchacho que dirige la música. Y hermano, qué bálsamo tan fresco y tan agradable fue todo el programa musical antes de la predicación. El muchacho que dirigía los himnos congregacionales, hermano, desde que empecé a cantar el primer congregacional en la dirección de este muchacho que estaba allí, mi corazón quedó cautivado. Quedé enajenado al cansancio que llevaba y el Espíritu Santo me dio confort. No sé si me está entendiendo lo que le digo. Después, en 2 semanas, una semana después, predicamos juntos una conferencia, el pastor Parada y yo, en una parte de México, y le pregunté a joven, yo le quise preguntar, hermano, mi muchacho y este joven, y me encantó mucho escuchar. El pastor Parada me decía, es un muchacho consagrado, es un muchacho con un buen testimonio, es un muchacho sabio, dice, ella predica y enseña. Y qué especial es ver que la música que se canta en iglesias va respaldada en la vida espiritual y del caminar de Dios de los músicos. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Vamos a Dios con los brazos. Gracias por el amor y el cariño que usted nos da, papi, para poder tomar esa temática. Esta preciosa iglesia ha sacrificado para poder realizarse esta conferencia. Bendice la visión, bendice el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, Padre. Todo eso sería vano si no es usted el que viene y nos visita y nos habla, Padre. Yo ruego que me esconda detrás de la cruz de Cristo, aún mi celo, Señor. Mi propio celo pudiera querer hacer algo correcto, pero si no es su palabra y su voluntad, su espíritu con libertad, Señor, jamás será agradable. Quédate con nosotros, bendice a los hermanos y gracias por la preciosa mañana y la dulce noche que nos dice ayer, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Dios bendiga. Saúl tenía un problema espiritual, que fue sanado con música, que fue tocado con música, que fue aliviado a través de la música. Y lo interesante a todo esto es que vemos a Saúl con un problema no cualquiera. Un médico, una persona ni un terapeuta podía darle solución al problema que tenía Saúl. Y por ahí a uno de los siervos se le ocurrió decir, mira, ¿y si traemos a alguien que toque mientras él está mal para que se alivie? Y todo el Sanedrín, por llamarlo así, el rey, digo, pues sí, vamos a traer a alguien, pero tenía ciertas características la persona que mandaron a llamar. Y las características son interesantes porque ve lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, y aquí yo he visto a un hijo de Isaí, porque créeme que músicos había muchos. Créeme que personas que tocaban había muchos. Créeme que personas que sabían tocar tañedores había muchos. La cultura israelí es una cultura fina en el sentido de la música profesional, en el sentido de la música, pero dentro de los candidatos que pensaron para traer, para tocar, para aliviar el malestar que tenía Saúl, no solamente fue el que fuera un excelente cantor o una persona, un buen tañedor, una persona que podía tocar bien. Vea lo que dice, es interesante esto, la palabra de Dios no la deja con un propósito. Dice ahí, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es un requisito que tenía, y es varón valiente y vigoroso, hombre de guerra, y luego dice prudente en sus palabras y hermoso. Esa característica no muchos la pudieran llenar. Y dice más adelante, y Jehová está que dice, y Jehová está que dice. Yo le quiero pedir que subraye esa expresión, y Jehová está con él. Una realidad
respecto a todos los que trabajan en la música en una iglesia, es un puesto de posición. Desde el momento en que tú te paras a tocar aquí, tú ya estás teniendo liderazgo sobre la gente. Pastor, pero no quiero, pero ya estás arriba. Desde el momento en que tú pasas con el instrumento, con el violín, con el cello, con la viola, tocas el piano, cantas, desde ese momento tú ya tienes un liderazgo sobre la gente. Y déjame decirte una cosa, no es cualquier liderazgo. ¿Sabes a quién es la persona que más ama a la iglesia después del pastor? Y a veces hasta antes que al pastor. Al encargado de la música. Y no está mal, está bien, es correcto, pero es un liderazgo y una posición que Dios te está prestando. Me están viendo raro. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando tú te paras a interpretar, a tocar, a dirigir, en ese momento Dios te da un liderazgo y quiero que entiendas que la herramienta que tienes en tus manos es poderosa. La música es poderosa. Yo te recomiendo que en tu programa musical siempre tengas los himnos más alegres, yo comparo mucho a los que tienen el ministerio de la música, lo comparo mucho con el trabajo del pastor. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así como el pastor tiene mensajes de exhortación contra el pecado, mensajes de consolación o mensajes de ánimo, exactamente así es la música. Entonces en tu programa te recomiendo que los primeros himnos que tengas en tu programa en la iglesia sean himnos muy alegres. Himnos que tengan mucha alegría, un mensaje exhaustivo de alegría. Y conforme se vayan acercando a la predicación, himno que se va haciendo solemne para ir preparando el corazón de la gente. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, dentro de todo esto, los que tocan, los que dirigimos, a mí me gusta dirigir la música en la iglesia. Cuando puedo me siento en la orquesta y toco en la orquesta. Me gusta cantar con mis hijos, cantamos especiales. Y dentro de la música debemos comprender que es un trabajo paralelo con el trabajo que hace el predicador. Ahora, déjame darte algunas bases bíblicas. Primero quiero agradecerte tu trabajo, síguelo haciendo, es necesario, tienes que mejorar, la música es algo que no tiene fin y avanza. Mi hijo me dice, papá, entre más conozco el instrumento, más me doy cuenta que puedo hacer más cosas, más me doy cuenta que no. Mi hijo, lo puedo poner aquí y tú tocar una tecla y él te dice con el puro oído qué tecla es, si en bemol o sostenido, tú la tocas ahí, si en el verla te dice qué tecla es. Y él me dice, entre más conozco el instrumento, más me doy cuenta que me falta aprender, que me falta conocer. Y así es la música, y gracias a Dios porque nos deja algo precioso para servirle. Entonces, vamos a ver algunas características de David, y las vamos a ir aplicando a la vida de los hermanos que interpretan música o tocan música. Tal vez usted dirá, pastor, pero es que yo no estoy en el ministerio de la música, ni toco, ni canto, ni nada. Bueno, eso también te va a servir, porque tú también participas en la iglesia cuando cantas congregacionales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando venimos a un culto, no es un monólogo, es un diálogo. Desde que la persona dice amén en la predicación o responde a la predicación y desde que está cantando. No venimos nada más a que la gente que se pare aquí nos vea hacia allá en un monólogo. Es un diálogo, no hay una respuesta. Desde que el director se para y empieza a dirigir y tú cantas, estás respondiendo. Vaya conmigo a Hechos, por favor. Hechos. El músico, los hermanos que cantan, los hermanos que tocan, necesitan entender esta realidad. Hechos, capítulo 6, por favor. Hechos, capítulo 6. ¿Estamos ahí? Dice la escritura, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, ¿qué iban a hacer estas personas? Simplemente servir mesas. Poner mesas, quitar mesas, poner sillas, poner manteles, quitar platos, levantar platos, servir la comida. Es lo único que iban a hacer ellos. Y mira lo que dice las características para que ellos fueran elegidos. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, ¿qué dice? 3 características tenían que tener estas personas que iban a servir. ¿Cuáles eran esas 3 características? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de ¿qué? De sabiduría. Ahora, humanamente hablando, hermano, hermana, mi hijo, mi hija, ¿no se te hace muy exagerado los requisitos? Nada más para que sirvieran mesas.
pastor, no iban a predicar, solamente iban a servir mesas y tenían que tener un buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Me están viendo raro. ¿Sí me entienden? Era los requisitos que les pedían. Ellos no iban a predicar, no iban, y es más, nosotros usamos la palabra diáconos, pero no aparece en el pasaje todavía, ¿o sí? Eran servidores, eran personas que iban a servir. Hermano, mira, cuando, y pastor, te digo esto con mucho respeto y mucho cariño y para ayudarte y evitarte problemas el día de mañana. Si los pastores ponemos a gente en la iglesia que no están llenos del Espíritu Santo, que no tienen un buen testimonio y que no tienen sabiduría, mañana ellos mismos serán los que nos causen problemas en la iglesia. Porque convivir con gente no es fácil. La gente es voluble, la gente está contenta. Le cuentas un chiste hoy y se ríe, le cuentas el mismo chiste mañana y se enoja. La gente es voluble, la gente sube y baja. Por eso es que todos los que laboran como equipo de trabajo en la iglesia es gente que debe tener un buen testimonio, llena del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y eso no es la excepción para los que tocan, los que cantan y los que sirven en la música. Imagínate a alguien que está en la música, que no tiene un buen testimonio, que no está lleno del Espíritu Santo y que no tiene sabiduría. Va a causar problemas. ¿Cuántos aquí tienen coro en la iglesia? Un coro de 8, 10. Levanten la mano. Pueden bajar la mano. ¿No te ha pasado que cuando estás organizando solamente el puro uniforme del coro? El puro uniforme del coro, nada más. Hay problemas. ¿Es verdad eso? ¿Cuántos dicen, pastor, si hay problemas? Levanten la mano. Ok. Imagínate, solamente para el puro uniforme del coro. Imagínate si toda esa gente es carnal y no es llena del Espíritu Santo. Pero eso no pasa aquí, eso nomás pasa ahí en Tlaxcala. Es por el clima, por la altura. Ahora, y por eso Dios le dice a los que iban a servir en las mesas, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, tienes que tener un buen testimonio y necesitas tener sabiduría. Entonces, atrévete a poner a un maestro de escuela dominical, a un chofer, atrévete a poner a alguien en la música que no tiene estos 3 requisitos, hermano, vas a tener problemas mañana. Tú mismo estarás sembrando lo que vas a gestar en una dificultad del día de mañana. Cuídate, por algo Dios nos deja la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Y hermano, que estás actualmente en el ministerio de la música, tú tienes que tomar estos 3 ejes como un reto en tu vida. Tú tienes que ser una persona con un buen testimonio. Las personas que te ven tocar aquí tienen que saber que tú tienes un buen testimonio. Y yo sé, la mayoría están pensando, pastor, no fumo, no tomo, no me drogo, no bailo, no soy adúltero. Es más que eso. No tienes problemas con los demás hermanos, estás en paz con los demás hermanos, ¿verdad que sí? Todas las muchachas que pasaron a cantar, todas se saludan y se quieren y se aman en Cristo, ¿verdad que sí? ¿Sí me está escuchando? Porque por eso es un requisito, un buen testimonio, no solo de los de afuera, sino también de los de adentro. Ahora, una persona llena del Espíritu Santo, y esa palabra llena del Espíritu Santo es que Dios controla completamente tu ser, tu vida, tus emociones, tus palabras, lo que haces. Perdóname, mi hijo o mi hija, pero a veces los más orgullosos en una iglesia son los que tienen el ministerio en la música. A veces, y eso pasa en Tlaxcala, eso no pasa aquí. A veces los que tocan, sacas un arreglo, haces algo, y otro muchacho quiere aprenderlo de ti y hasta volteas el instrumento para que no lo vea. Estaba pasando, mi hijo está grabando su segundo disco y él siempre anda buscando, observando, checando y aprendiendo. Y pidió un material a un pastor, su hijo interpretó un material y el muchacho se lo prestó bien, sin ningún problema. Pero después el papá estaba bien molesto porque llevan algunos arreglos muy bonitos. Y el papá se molestó y le dije, mire pastor, no hay ningún problema, yo le puedo regresar el material, no lo hemos fotocopiado, está intacto, yo se lo puedo regresar sin ningún problema. Es triste que haya este espíritu en los hijos de Dios. ¿Sí me entienden? Y por eso es, hermano, que necesitamos gente que ministre en la música, que tiene un buen espíritu, que tiene un buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermano, que tocas, que cantas, tú tienes que rogarle a Dios la llenura del Espíritu Santo y tienes que rogarle a Dios por sabiduría. No sabiduría humana, sino sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Cuide eso, hermanos que tocan, hermanos que cantan, y sigamos adelante. Vamos a dejar su introducción y vamos a comenzar el mensaje. Segundo de Samuel 23. Vamos a ver a David como un ejemplo
en un ministerio de música. Segundo de Samuel capítulo 23. Segundo de Samuel 23. Segundo de Samuel 23, versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Se está grabando el mensaje, hermano? ¿Grabando no, verdad? ¿Sí está grabando? Segundo de Samuel 23, 1. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor que dice de Israel. Algo que tenía David es que era un cantor, y no era cualquier cantor, era un dulce cantor. Entonces vamos a ir aprendiendo de David algunas cosas. Vaya conmigo a 2 de Crónicas 7:6. 2 de Crónicas 7:6. No solamente era un hombre que cantaba, era un hombre que también proyecta más habilidades para el Señor y que Dios le dio. 2 de Crónicas 7:6 dice la escritura. ¿Ya llegó? Todavía no. 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 6. ¿Ya está ahí? Dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David salud para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Algo que tenía David no solamente era un cantor, sino también era un inventor de instrumentos. Yo quiero que usted, ¿por qué pongo esto en el bosquejo? Dice el texto que leímos, dice, versículo al principio, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho que, mira, una cosa es interpretar, otra cosa es componer, pero otra cosa es inventar un instrumento. ¿De qué hablamos en esto? David tenía una sabiduría que procedía de Dios, tanto que fue capaz de inventar instrumentos. Ahora quiero que entiendas una cosa, el mismo espíritu que reposaba sobre David es el mismo espíritu que tú tienes. ¿En qué me intenta decir con eso, pastor? El hermano que está encargado de la música necesita caminar tan de la mano de Dios, tan cerca de Dios, que sea Dios el que te dirige, que te oriente y el que te inspire y te dé exactamente lo que Él quiere recibir de ti. Deja que sea Dios, deja que Dios trabaje en tu vida. Era un hombre no solamente que cantaba bien, sino que tocaba y tocaba bien. Ven conmigo, por favor. Bueno, número 3, creo que no tenemos que ver ningún texto. Era compositor. Muchos pasajes de la Biblia están escritos por David. Ahora, David tenía una característica. Él caminaba con Dios. Mira, hermano, muchos de los pasajes escatológicos que tenemos hoy en día fueron escritos por David. David escribió pasajes mesiánicos en donde exactamente explicaba cómo iba a morir Cristo y cómo iba a ser sacrificado. Eso habla del espíritu que reposaba sobre él. ¿Me está escuchando? Voy a hacer un ejercicio, no me lo tome a mal. Quiero ayudarle, no quiero avergonzarle. Quiero ayudarle. ¿Me está entendiendo? Todos los que tocan en la iglesia y cantan en la iglesia, tienes coro, orquesta, rondalla, castañuelas, batería. Todos los que tocan. Levanta su mano. Todos los que tocan. Ok. Voy a pedirte un favor, ponte de pie, todos los que tocan. No quiero, necesito que me ayudes. Quiero ayudarte a mejorar tu ministerio musical. Ok, todos los que tocan, pónganse de pie. Ahora, sostén tu Biblia en tu mano derecha. Ahorita estás bajo juramento. Si tú mientes, te va a caer un rayo. Déjame algo para atrás. Todos los que han leído su Biblia, de pasta a pasta, por lo menos una vez, quédense de pie. Yo te voy a hacer la pregunta a los que están de pie para corroborar que me están diciendo la verdad. No es cierto. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Por qué hace eso, pastor? Más de la mitad se sentó. ¿Sabe por qué? Porque no ha leído la Biblia de pasta a pasta. No lo hice eso para avergonzarte, quiero ayudarte. El requisito principal para que mi hijo pueda tocar y cantar es que todos los días lea su Biblia. Todos los días. Y yo le digo, mi hijo, así como tú me sabes decir cuál es la tecla del piano, tú me tienes que decir doctrina, me tienes que decir teología, me tienes que decir escatología, me tienes que decir, tienes que conocer la Biblia. ¿Por qué? ¿Pero por qué, pastor? Porque la base de su composición es la palabra de Dios. Imagínate que tenemos un compositor de música que no conoce Biblia.
¿crees que lo que va a componer le va a agradar a Dios? Creo que ya me hice enemigos. ¿Sí me está entendiendo? Es como el pastor que se paraba y predicara Biblia sin conocer la palabra de Dios. A veces pasa, y no fue el caso, pero a veces pasa el músico y dice: hermanos, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y vamos a ver, ahora, eso no viene en la Biblia, y me estoy yendo en un extremo amplio, pero por eso es importante que todos los que tocan y componen lean la Biblia, conozcan la Biblia para que hay cantos que entonaron, hermanos, que me llevaban a pasajes bíblicos. Los muchachos cantaban, los hermanos cantaban, y tu canto me trasladaba, me transportaba a pasajes de la Biblia, y eso es algo precioso, porque tú me estás llevando a un principio bíblico de la palabra de Dios. Estás impactando mi vida, no solamente con lo bien entonado que estás cantando, sino con el mensaje que me estás dando. ¿Sí me estás conmigo? Entonces, algo que deben entender los hermanos que cantan. Hoy en la mañana mandé mensaje, llevamos un control en la iglesia donde los músicos entregan su reporte, que están leyendo la Biblia, que están orando, que están diezmando, que están ganando almas, que están llegando temprano. Hay hermanos que ellos hacían los reportes, me mandan las listas, y yo reviso las listas cada fin de mes, cada comienzo de mes, y veo a aquellos hermanos que no entregaron su lectura, su pasaje, su ganar almas, sus diezmos, sus ofrendas, y les mando un mensajito por WhatsApp: hijo, te atrasaste, échale ganas, puedo servirte en algo. ¿Y quién cree que va a hacer este trabajo? Alguien que no tiene nada que hacer. No. Alguien que esté interesado por la música que se toca en la iglesia. ¿Me está escuchando? Estoy muy preocupado, no solo porque los muchachos que toquen sepan tocar, sino porque los muchachos que tocan glorifican a Dios. No solo por cómo tocan y cómo cantan, sino porque caminan con Dios. Vea lo que dice, siguiente punto. Primer punto: David era cantor, David era inventor de instrumentos, era compositor, conocía el Espíritu Santo de posada sobre él. Número 4, interesante, 1 Samuel 16:23, ya lo leímos ahí. Dice: cuando el espíritu malo, no lo busqué, el tiempo se me va, yo solo leo. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. El espíritu malo se apartaba de él, él sabía tocar bien. La música tiene poder. Entendiendo esto, déjame comenzar lo que quiero aplicar. La música tiene poder. Músico, quiero que anotes esta frase, por favor, si tienes forma de escribir. Músico, hermano que estás en el misterio de la música, no te enamores más de la música de lo que amas más a Dios. Enamórate más de Dios que de lo que te enamoras de la música. La música es tan preciosa, tan maravillosa, que puedes enamorarte de la música y no amar a Dios. ¿Sí me estás escuchando? La música es algo, tú puedes, si te gusta cantar, tú escuchas a otro cantor y lo que te interesa es la forma en que canta el cantor, ya no el mensaje que está dando, sino la forma tan impactante que canta. Tú cantas, tú sabes cantar, él sabe cantar, tú aprendes de cómo canta, tú quieres igualar su voz, o puedes aprender algo que está haciendo un efecto con la voz que hace él, y tú puedes ya ignorar lo que está cantando, pero alabas lo precioso que está cantando. ¿Me entendiste? Si tú tocas el violín, hermano que tocas el violín, tú ves a otros violinistas y tú hagas algo de ellos, ¿cierto o no es cierto? Pero tenemos que cuidar, que yo veo, a mí me gusta tocar el violín, él toca el violín, pero no va a ser la manera de tocar la que me va a impactar, sino el mensaje que me está dando a mí. ¿Sí me entiendes? Y si tú no te cuidas, te puedes enamorar de la música y hacer a un lado a Dios. ¿Sí me entiendes? Cuida tu corazón, guarda tu corazón, que el centro de tu música, la música es una herramienta para glorificar a Dios, para dar un mensaje para Dios y a los oyentes. No es un mensaje para enamorarte a ti. Ten cuidado con esas palabras, es que a mí me gusta la música y me gusta cantar y por eso canto a Dios. No, es amo a Dios, estoy enamorado de Dios y por eso le canto a Dios. Toco porque amo a Dios y quiero glorificar a Dios. Ten cuidado con eso. Los que ministran en la música tienen que llegar a ciertas características de liderazgo. El pastor mencionaba algo ayer. Los que ministran en la música necesitan tener cuidado, tienen que tener un buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Y vaya conmigo, hermano, por favor, al pasaje matriz donde empezamos. 1 Samuel 23, 16, 23. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Podemos aprender de David sus características musicales para imitarlas. 1 Samuel capítulo 16. ¿Ya llegó allí? Dice la palabra de Dios, versículo 18.
Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto al hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es varón prudente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y la parte principal, salud. Y Jehová, ¿qué dice? Eso es lo principal. Lo que hace la diferencia en una vida exitosa y una vida fracasada es la presencia de Dios. El que Dios esté con alguien, hermano, es una doctrina muy poco estudiada por nosotros los fundamentales y muchas veces confundida. La presencia de Dios en la vida del creyente es lo más grande que un creyente puede tener. Dice en Génesis 39, cuando José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Es verdad eso? Entonces la presencia de Dios en la vida de un creyente es lo que hace la predicación de un pastor que tiene la presencia de Dios, es lo que hace la diferencia. No es la persona, no es la esencia, no es quien predica ni cómo predica, es Dios reposando en el que predica. ¿Está conmigo? Ahora, la presencia de Dios es la base de mi sustento, la base de mi protección, la base de la sabiduría, la base de la inteligencia. Es que Dios esté con el creyente. Cuando José estaba en la cárcel, ya dentro de la cárcel, fue mayordomo de la cárcel. Al lugar donde José lo ponías, José tomaba liderazgo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Quiero hacerte una pregunta, hermano, que tocas. ¿Estás 100% seguro que Dios está contigo cada vez que te paras a tocar? Esa es la base. Yo pasé tiempo en oración y te externo a esto, tiempo en ayuno. Esta temática de la música es un tema bien sensible y bien delicado. Y yo sabía que yo no puedo pararme aquí, sino haber bañado en oración, caminar con Dios y algunos días sin comer para estar aquí. ¿Sí me está entendiendo? Es la presencia de Dios que tiene que estar sobre el creyente, que es lo que hace la diferencia. Ahora, póngame atención en esto. Pastor, ¿y cómo es que yo puedo garantizar la presencia de Dios en mi vida? Juan 8. Ven conmigo a Juan 8, versículo 29. Solo Juan 8, 29. Eso es interesante. Juan 8, 29. Porque pensamos que, pastor, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, y por ser hijo de Dios y ser salvo, ya tengo garantizada la presencia de Dios en mi vida. Mira, tienes la salvación y la salvación no se pierde. Juan 8, ¿ya llegó ahí? Dice la Escritura. Y mi hijo, mi hija que tocas, hermano que tocas, ruégale a Dios: Señor, yo quiero esto, yo necesito esto. Créeme que tu cantar, tu servir en la música no será igual. Dice Juan 8, sí, tienes que prepararte, ya escuchamos a los demás, tienes que ensayar, tienes que tener buena técnica, tienes que tener buena entonación, todo eso está bien, pero mira lo que hace la diferencia. Juan 8, 29 dice, está hablando Cristo, vamos a leer desde el 28 para ver el contexto. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La inspiración de lo que era Cristo era lo que el Padre le daba a él. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Ahora, quiero hacerte una pregunta. El texto dice Jesús: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Nuestro pensamiento natural es: pastor, Cristo es el Hijo de Dios, por naturaleza Dios está con Jesús. No es así. Y pensamos: pastor, es que yo soy una persona salva, que voy al cielo, el Espíritu Santo me selló. Eso es correcto, es verdad, pero la plenitud de la presencia de Dios sobre tu vida es algo ligeramente diferente a la perspectiva que tenemos a que el Espíritu Santo me selló y voy al cielo. ¿Me está comprendiendo? Porque pensaríamos: es que el Padre está con Cristo porque Cristo es el Hijo y por automático el Padre está con él. No, acaba de leer el texto en voz alta, por favor. La parte final del texto en voz alta, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí Cristo está diciendo algo importante. Y Cristo está diciendo: el Padre no está conmigo porque soy su Hijo. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Todos somos salvos. Ahora, pastor, y por ser hijo de Dios, en automático el Padre está conmigo, según lo que dice la palabra de Dios. Cristo dijo, estaba hablando, predicaba en un campamento en Guatemala, y un pastor me hizo preguntas del tema. Me dijo: pastor, tengo algunas dudas al respecto. Yo hice este paralelismo. Le digo: mira, cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. El Padre fue quitado del Hijo, ¿cierto o no es cierto? Por nuestro pecado. Yo le pregunté: ¿él perdió la salvación cuando el Padre fue quitado? Me dice: no. Le digo: quiero que entiendas que no estoy hablando de salvación, hablo de la presencia de Dios sobre la persona. ¿Me está entendiendo?
Y cuando Cristo dice, el Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada, eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que así como el pastor se esmera en vivir una vida santa, agradable al Señor y transparente, y dirigida por Dios y orientada por Dios, los músicos, los que tocan y los que cantan, deben tener el mismo deseo día tras día. Agradar a Dios y obedecer a Dios, que es la garantía de que Dios esté contigo y tu tocar y tu cantar sea agradable para Dios. ¿Me está escuchando? Eso es lo que hace la diferencia de un buen ministerio. Una persona que canta, una persona que sirve. Mi hermano, necesitamos gente, y quiero que entiendas esto. Lo más tortuento del infierno no son las llamas de fuego. Lo más tortuento en el infierno es que allí no está la presencia de Dios. Lo más bello, lo más maravilloso en el cielo no son las calles las calles de oro, el mar de cristal, las puestas de perla. Lo más precioso en el cielo es que allí está Dios. Lo más precioso en la vida es la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, bajo la trama de Satanás, era expulsarlos de la presencia de Dios. La salvación era la base para llevarnos a la presencia de Dios. Lo más bello, lo más hermoso que un creyente puede gozar y tener en la vida es la presencia de Dios reposando en él. Y fue lo que hizo la diferencia en la vida de José. José no había estudiado en la mejor universidad como lo hizo Faraón. José no había estudiado en el mejor instituto como lo tuvo Faraón. José no fue entrenado en letras como Faraón lo hizo de niño. Pero la sabiduría que tenía José era superior a la sabiduría de Faraón, porque Jehová estaba con él. ¿Me está entendiendo? Entonces, mi hijo, hermano que tocas y cantas, hermano que diriges, tú tienes que bañar en oración y tu caminar con Dios y tu presencia con Dios en tu vida. Tú tienes que hacer tu ministerio en la música de esa forma. ¿Cuándo fue la última vez, hermano que tocas, que ayunaste por un himno que tú tocaste? Que tú digas, antes de pararme a cantarlo, Señor, yo oré, yo ayuné, y bañado en oración el himno, así fue. Estábamos en el instituto, yo cantaba con otro muchacho, se llama Dionisio, era hijo de un pastor, y cantábamos especiales seguido, hacíamos un dueto, orábamos, pasábamos tiempo en oración, ayunamos por el canto. Y hubo una ocasión que cantamos, fue ya antes de graduar del instituto, el pastor se paró a predicar y él dijo, exactamente lo que yo quería predicar es lo que ellos cantaron. Y se fusionó el canto con la predicación en una manera maravillosa. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? No soy pentecostal, soy hijo de Dios. Pero necesitamos que los muchachos que se paran a cantar y a tocar, se paran a tocar y a cantar con la presencia de Dios. Sí, con la técnica correcta, tocas el piano, tocas el violín, agarras la guitarra, sí, con la entonación correcta y tienes que mejorar porque Jehová habita en la suprema alabanza. Pero lo más importante que tenía David no era que sabía tocar y que era vigoroso y varón prudente, era que Dios estaba con él. ¿Sabes cuál es la soledad? ¿Cuál es la soledad más grande que puede experimentar un predicador? Es estar detrás del púlpito sin la presencia de Dios. Es la soledad más oscura que un predicador puede experimentar. ¿Sabes cuál es la soledad más aguda que puede experimentar un músico en la iglesia? Es aquel que se para aquí sin que Dios esté con él. ¿Me deja repetir esa declaración? Ese muchacho, la muchacha, el hermano o la hermana que se para a tocar o cantar y Dios no está con él. Puestos de pie, con los ojos cerrados. Puestos de pie, con los ojos cerrados. El piano toca. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú dirías, pastor, yo necesitaba escuchar eso. Hay cosas y áreas en las que tengo que mejorar en mi ministerio en la música y hoy quiero comenzar a hacer la diferencia. Pastor Dios, ore por mí. Levanta tu mano bien alta. Bien alta. Déjala allí, déjame orar contigo. Mi buen Dios, tú ves cada mano que está arriba, cada corazón humilde, Padre. Mi buen Dios, permítenos transformar este ministerio que estamos haciendo para ti a un ministerio que te honra y te glorifica, Señor. Padre, necesitamos tu presencia en nuestras vidas y queremos agradarte. Bendice
la invitación en nombre de Cristo. Si tú levantas tu mano, hermana, vete al altar. Vete al altar, habla con Dios. Pidamos perdón. Pidamos perdón porque hemos tomado un ministerio en nuestras fuerzas, en nuestras horas de ensayo, en nuestra capacidad musical, en nuestra capacidad de entonarnos, en nuestra personalidad. Y podemos transformar el ministerio en la música a un ministerio donde reposa Dios, donde su presencia es palpable, donde es Él la esencia del que canta, donde las palabras del cantor son la base del Espíritu Santo, no el ritmo, no la personalidad ni el talento, sino es Dios mismo. Un ministerio transformado, donde Dios es glorificado. ¿Cómo puedo empezar, pastor? Pidiendo perdón. Perdóname, Señor, porque me he parado a tocar y cantar sin siquiera orar. Nunca he ayunado por un especial. Sí he ensayado. He tenido horas exhaustivas de técnica, pero no de oración. Y Jehová está con él. Jehová estaba con David. Sazona tu servicio musical con la presencia de Dios. Ten un buen testimonio. Sé lleno del Espíritu Santo y sé lleno de sabiduría. Mi buen Dios, bendice el precioso Espíritu, Padre, que ha tenido tu pueblo, tu gente. Cada ministro en la música, Señor, desde el más pequeño al más grande. Y permítanos, Papi, poder cambiar y mejorar este ministerio. Que esté lleno de tu presencia, Señor. Que sea un bálsamo a quienes llegamos cargados con problemas y dificultades. Señor, no queremos pararnos a cantar solos. No queremos pararnos a tocar la guitarra, el violín, la flauta o el piano, si tú no estás con nosotros, Señor. Bendice. Gracias en nombre de Cristo.